Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Bernabé Hijo de Consolación. Aquí estamos con un videito, como dice el título ahí, para refutar a Franklin Enrique con respecto a Juan 2:19, y vamos a ver las inconsistencias, la ignorancia que tiene este testigo de Jehová, y más que nada para darnos cuenta que este personaje en las redes sociales que dice que refuta a todos, y que los testigos de Jehová han ganado fuerza en las redes y demás, ¿no? Y que están avasallando. Vamos a ver la ignorancia de este testigo de Jehová y de todos los testigos de Jehová, pero principalmente en este testigo que es el más ignorante de todos. Y después tenemos todos los dos demás. Eh, Vamos a ver cómo no tienen idea lo que es una exégesis bíblica, lo que es un contexto, lo que es, o sea, las reglas de la interpretación, la hermenéutica. No tiene idea. Habla de hermenéutica, de contexto, pero como lo demostró mi hermano Teo en la charla que tuvo con él cuando le dijo que le diera el contexto de Colosenses, no sabía, se puso a leer los versículos. Así que bueno, les animo a que puedan ver este video, compartirlo, y vamos a desenmascarar a este testigo de Jehová mentiroso y encima embustero. Vamos a ver las mentiras que dice. Primeramente, un texto demoledor. Este texto es utilizado. Sí, estoy de acuerdo con vos, Franklin, demoledor para nosotros, y vamos a demostrar que Juan 2:19, en referencia a las palabras que Jesús dijo, es demoledor y vamos a ver cómo lo vamos a analizar en el contexto, y vamos a ver cómo es demoledor para las falacias que vos inventás y para hacerle decir al texto cosas que el texto no dice. O muchos de nosotros los testigos de Jehová, y este texto le va a servir a usted, tanto a un testigo de Jehová como una persona interesada que está afiliada a la organización de los testigos de Jehová. Claro que a un detractor, un opositor, un enemigo nuestro no le va a servir, porque va a estar en contra de la enseñanza que Cristo resucitó con un cuerpo espiritual, celestial, y que actualmente Cristo está invisiblemente con un cuerpo espiritual en el cielo. No como un ser humano, sino como un ser espiritual. Arcángel. Es un arcángel. Muy bien. El primer texto que quiero compartir con ustedes, aunque ya se ha dicho, pero lo podemos enfocar. Estamos refrescando, ¿no? Textos que nos pueden ayudar a combatir esta herejía, esta falsa enseñanza de que Cristo está en los cielos con un cuerpo carnal. Eso es falso. El primer texto que vamos a analizar es el texto rector. Es el texto rector que utilizan los detractores, pero nosotros lo vamos a utilizar como defensa y como ataque. O sea, ellos utilizan el texto que vos... No, Franklin, vos no lo vas a usar ni como defensa ni como ataque. Vos lo vas a utilizar para torcer la escritura, literalmente. Ustedes tuercen las escrituras, por eso yo siempre les digo que ustedes no son testigos de Jehová, sino son testigos contra Jehová. ¿Por qué? Número uno, no entienden de contexto. Número dos, siguen lo que dice su organización Watchtower, le hacen caso a sus esclavos fieles y discretos, y son torcedores de la escritura. Por eso son testigos contra Jehová, porque todo lo que la escritura dice, ustedes lo niegan. Vamos a mencionar es Juan 2:19, versículo 20 y 21. Juan capítulo 2, versículo 19, 20 y 21. Principalmente el versículo 19. Ellos utilizan ese texto para atacar que Cristo resucita con el mismo cuerpo,
Pero nosotros vamos a utilizar el mismo texto de Juan 2:19 para contrarrestar ese veneno de que Cristo, el cuerpo de Cristo, desapareció, se desintegró. Fijémonos cómo está focalizándose en Juan 2:19. Yo voy a anotar acá, número 1. Él está diciendo que ese texto está diciendo que se desintegró. Desapareció. Bueno, vamos a ver si Dios dice eso, porque él dice que Dios lo desapareció, que Dios lo desintegró. Vamos a ver si ahí en el texto encontramos a ver al Padre que diga eso. Y Cristo opta por un cuerpo espiritual nuevo. Fíjense la locura que dice este testigo de Jehová, porque hay que analizar sus videos. Obviamente que no vamos a perder tiempo en mirar todos los videos y todas las locuras que dicen. Pero dice que Cristo opta por un cuerpo espiritual. En Juan 2:19, ¿dónde? Yo les animo, hermano, que lo leamos. ¿Dónde dice en Juan 2:19 o Juan 2:20, 2:21, que leamos todo el capítulo, donde dice que Cristo opta por un cuerpo espiritual? Cuando Jesús está diciendo, destruyan este templo, y vamos a ver qué es lo que está diciendo Jesús cuando le dice a los principales sacerdotes y a los principales sacerdotes y a los fariseos. ¿Por qué les dice eso? ¿Ok? Entonces, en Juan 2:19, la Reina Valera del 60 y cualquier traducción que usted tenga, dice de esta manera, respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. A veces es... ¿Ustedes encontraron ahí en el texto que dice que Jesucristo opta por un cuerpo espiritual? Jesucristo dice, destruyan este templo, el autor después lo va a aclarar más abajo, que dice que se refería al templo de su cuerpo, y que en 3 días lo iba a levantar. Porque eso significa resucitar, que va a levantar algo que no tiene vida, algo que murió, es eso lo que se tiene que levantar. No algo que opta después espiritual. Es necesario recurrir al idioma original en que se escribió, porque la tendencia de algunas traducciones bíblicas en lo que respecta a la crítica textual anecdótica es que un texto puede ser manipulado por una mala semántica del texto o una mala interpretación. Ahí está. El texto va a ser manipulado y le vas a dar una mala interpretación de acuerdo a tu diabólica doctrina, Franklin Enríquez. Pero en este caso, Juan 2:19 es un texto que ellos utilizan, pero es un boomerang. Es un texto boomerang. O sea, la misma arma, ese mismo boomerang que ellos lanzan, regresa a ellos dándole una refutación. En Juan 2:19 ellos dicen que Cristo iba a resucitar con el mismo cuerpo porque Cristo dijo que lo levantaría en 3 días. Este texto, quizás para un testigo de Jehová que no está adaptado a estudiar a profundidad, le puede ser una espina. Y quizás le puede crear una duda. Pero Juan 2:19, si vamos al texto griego, ahí vamos a encontrar una palabra griega que es lusate. Y lusate es un verbo que utilizó el apóstol Juan al describir. Fueron palabras de Cristo, pero él utiliza el verbo auristo activo imperativo de segunda persona del plural. Este verbo auristo activo del imperativo,
Cuando usted, mire, déjame decir 89 en la Gran Concordancia Strong. Aquí está el verbo. Fíjense cómo se va a refutar el sol. Ahí él muestra la concordancia de Strong, la interlineal, perdón, sí, Logos cas Logos, donde él hace alarde con ese interlineal y porque tiene ese interlineal, él se hace el profesor de griego, que dice tercera persona del plural, el verbo lugo, y empieza a hablar en griego y empieza a dar los tiempos, imperativo perfecto del verbo no sé cuánto. Obviamente que lo dice porque lo está leyendo todo de ahí, pero él no tiene ni idea de griego. Repite un par de palabras, ha estudiado un poco, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo el contexto de Juan. Lusate. Fíjense, ahí dice derriben, y fíjense cómo va a torcer. Si ahí está diciendo derriben, la interlineal Logo cas Logo está diciendo derriben, fíjense, no está diciendo disolver o deshacer o desaparecer. Que viene de lugo. El verbo lusate, ustedes pueden utilizar el verbo lusate para refutar a estos imberbes, a estos enemigos de la palabra de Dios. ¿Qué significa lugo? Lugo significa aflojar, soltar, literalmente. Ahí está leyendo todas las posibles palabras que se le pudiera aplicar al verbo, al lugo, ¿no? A la palabra lugo. Figuradamente, libre, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. Deshacer. ¿Qué pasa? Que algunos... Fíjense que él mostró en el Logo cas Logo que dice derriben, y él ya dijo significa deshacer. O sea, que ya está en contra del Logo cas Logo. Ya el Logo cas Logo lo está refutando, Franklin. Se está refutando el sol y no se está dando cuenta. Fíjense la ignorancia de testigo de Jehová, indocto. Los detractores o nuestros enemigos no les cuadra, no les encaja que el verbo lugo, este verbo auristo del imperativo, sea traducido por deshacer. Ah, está. Dice que que algunos traductores no les encaja o a algunas Biblias no les encaja. ¿Por qué este jueguito de mostrar Biblias donde, por ejemplo, la Biblia de Houellebecq dice que disolver o deshacer? Y por más que ahí los traductores hayan puesto disolver o deshacer, si nosotros analizamos a qué se refiere cuando, por más que pongan la palabra deshacer, ninguno tiene en mente que ese cuerpo va a ser disuelto por Dios o desaparecido o deshecho o desintegrado. Porque ese texto en Juan 19, cuando dice Cristo derriben este templo, significa que él está anunciando que lo iban a matar, anunciando su muerte y que al tercer día iba a resucitar. En ningún momento, si nosotros le hacemos una buena interpretación bíblica o le hacemos hermenéutica al texto, en ningún momento el texto en ese y al mismo Juan que está escribiendo interpretó que significa desintegrar el cuerpo, sino cuando dice derriben significa que está diciendo que iban a matar, que lo iban a matar, que iban a arremeter contra su cuerpo. Pero él necesita que diga desintegrar o deshacer para decir que el cuerpo se desapareció y después inventarse que dice que Cristo opta por un cuerpo espiritual cuando el texto no lo dice. No les conviene, porque a la vez que alguna traducción o que ellos finalmente... ¿No les conviene? Él mismo mostró el interlineal que dice derriben, no dice deshizo, desintegrar. Acepten que la palabra lugo, O deshacer. el lugo, que aparece en Juan 2:19, se traduzca como deshacer, ya él mismo mostró que se traduce como derriben. Ellos son derribados en su doctrina.
¿Y a qué me refiero? El que se está derribando acá sos vos, Franklin, en tu mentira, no en tu doctrina y en tu mentira. Te vamos a exponer. De que el cuerpo de Cristo se deshizo. O sea, deshacerse de algo es desaparecerlo. O sea, fíjense, deshacerse de algo es desaparecerlo. Y ahí va a entrar la otra mentira, van a ver. Que Dios desapareció el cuerpo. Que Dios desintegró el cuerpo. Cuando el texto por ningún lado aparece el Padre. Ahí yo le hago una pregunta. ¿Aparece el Padre implicado ahí? Está hablando Juan de Jesús, que dice derriben. De última, tendría que decir que Jesús mismo se desapareció el cuerpo porque dice derriben, destruyan. Pero el Padre por ningún momento aparece ahí. lo que hizo Dios fue deshacer. Fíjense. Desintegrar. Lo que hizo Dios fue deshacer, desintegrar. Fíjense la mentira y la descontextualización del pasaje. El texto dice, derriben este cuerpo, encima está hablando Cristo. Derriben este templo, dice Jesús, refiriéndose a su muerte. Pero en ningún momento dice Dios que destruyan o deshagan ese cuerpo, ese templo o ese cuerpo. Fíjense cómo él amañosamente, y estos testigos de Jehová ignorantes que le siguen y no se dan cuenta de la mentira que está diciendo. ¿En qué momento dice Dios? Eso lo vamos a ver ahora en el segundo texto que voy a mencionar. Desintegrar el cuerpo de Cristo, porque ya ese cuerpo era inservible, porque ese cuerpo fue utilizado como sacrificio de expiación por los pecados de la humanidad. Ese cuerpo fue inservible, dice. A ver, la manera de que Jesús iba a ofrecer su cuerpo no era como la de los machos cabríos, los becerros en el Antiguo Testamento, que cada tanto tenían que ofrecer un becerro y tenía que entrar el sumo sacerdote al santuario y ofrecer un becerro. Cuando Cristo vino a un nuevo pacto y eterno para él ofrecerse una vez y para siempre. Como dice Juan 3:16, Dios amó a todo el mundo que esas son sus exégesis de él, fíjense. Como dice Juan 3:16, que Dios amó al mundo y envió a su Hijo. ¿Qué tiene que ver Juan 3:16 con lo que está diciendo? Ofreció, dio su Hijo unigénito para que todo aquel que ejerza fe en él más tenga vida. ¿Qué tiene que ver Juan 3:16? Ahí Juan 3:16 está diciendo que Dios mandó a su Hijo para que se destruyera ese cuerpo, para que se disolviera ese cuerpo, para que desapareciera ese cuerpo. Eterna. ¿Captan el punto? Captan el punto. Entonces, en Juan 2:19, por ejemplo, yo en otro video, en varios videos, he dicho de que la traducción bíblica de Gunneman al español traduce como deshacer, o sea, deshacer este templo. Y este es el jueguito que tiene él, Franklin Enrique. La traducción de Houellebecq traduce como deshacer. Bueno, pongámosle que traduzca como deshacer. ¿Es lo que está diciendo el texto, que Dios iba a deshacer el cuerpo? ¿O es que el texto está diciendo Jesús destruyan este templo, que el autor dice que lo aclara, que se refiere a su cuerpo? Es una manera de decir de que mataran, de que lo mataran, de que lo iban a matar. En 3 días lo levantaré. Claro, ellos pueden poner la objeción que es una traducción del grupo de las traducciones, pero que hay otras traducciones que lo traducen de manera como destruir. Acá no es un problema de traducciones, sino es un problema de cómo interpretar lo que está diciendo Jesús. Jesús en ningún momento está diciendo que él iba a disolver su cuerpo, que lo iba a desintegrar. Está diciendo de la manera con que lo iban a matar. Le está diciendo, destruyan este templo y yo lo levantaré.
No importa las traducciones, si hay una traducción que diga disolver o destruir o desaparecer o deshacer, lo que está diciendo el texto es que era una forma, un eufemismo, podríamos decirlo, de cómo él iba a morir, pero no que iba a desaparecer, de cómo lo iban a matar, perdón. Ahora, cuando uno destruye algo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético, un vaso. Usted coge un vaso, el vaso está hecho de un material químico que es cristal, y cuando ese vaso, a usted coge un vaso, lo pone en la mesa y usted coge un martillo y le da un martillazo al vaso, el vaso queda se quiebra en varios pedazos. El cristal ya no vuelve a formar lo que era antiguamente un vaso. Es difícil que un vaso se reponga porque se despedaza, ¿no? En 1000 pedazos. Fíjense la locura que acaba de decir y la ilustración la comparación que hace es impresionante lo que acaba de decir. Pone en comparación al cuerpo de Cristo que va a morir con un vaso que se destruye y que obviamente que un vaso si lo rompemos ese vaso se destruye, pero estamos hablando del cuerpo de Cristo que él iba a morir y eso que iba a morir ese cuerpo iba a resucitar porque eso es lo que entiende el judío por resurrección, o lo que se entiende por resurrección, de algo de que muere, eso mismo tiene que ser levantado, se pone de pie, es la palabra literal, que se tiene que poner de pie, como en todas las resurrecciones que hay en la Biblia. Lo que muere se pone de pie. Cuando Cristo resucita a la hija de Jairo, cuando Pedro resucita también no recuerdo bien, Tabita, cuando Jesús resucita al mismo Lázaro, lo que se levanta es el mismo cuerpo, no otro cuerpo. ¿Cómo hace la comparación? Aparte, no tiene nada que ver esa comparación ilógica que hace. Cuando vamos a suponer que aquí pone derribar, porque la interlineal. Fíjense, dice, vamos a suponer que aquí pone derribar cuando él mostró al principio el interlineal de Tischendorf que dice derribar. Fíjense la locura que dice, fíjense cómo se refuta solo. Lobo pone derribar. En otras traducciones, como la Reina Valera, dice destruir. ¿Qué pasó con el templo de Jerusalén? ¿Qué pasó con la oración que se hacía en el templo de Jerusalén cuando vinieron los romanos en el año 70? Devastaron, quemaron la ciudad y devastaron todo lo que había en el templo. O sea, en el naos. Naos en griego es templo, tienda o tabernáculo. ¿Ok? Entonces, Cristo está hablando de una destrucción. Su cuerpo sería destruido. Si el cuerpo de Cristo iba a ser destruido, ya ese cuerpo era inservible, igual que el vaso de cristal. Cuando un vaso se quiebra, ya no sirve, es inservible. El cuerpo de Cristo era... Qué increíble lo que dice, que ya cuando un vaso se quiebra es inservible, entonces el cuerpo de Cristo también es inservible. Le voy a mostrar un par de textos bíblicos a este ignorante de la Biblia, ¿no? Yo siempre lo hablo desde la parte bíblica. Fíjense lo que dice, él compara, digamos, el cuerpo de Cristo con un vaso que se rompe. O sea, la Biblia dice que ahora tenemos una entrada nueva, un camino nuevo, un pacto eterno, un pacto ya mejor.
donde Cristo representa a sí mismo el sumo sacerdote y a la vez también representa el becerro, donde ya no vamos a traer otro becerro y que lo van a destruir, no, representa el cordero y el sumo sacerdote a la vez. Fíjense lo que dice, acá le vamos a poner en grande acá. Ahora vamos a empezar a darle algunos versículos bíblicos para refutarlo desde el mismo Juan, pero vamos a analizar a ver, vamos a ponerlo en grande acá. Aquí en grande. Bien, un segundo. Bien. Ahí estamos. Fíjense lo que dice acá Hebreos 9, versículo 11. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto. ¿Cómo puede comparar al cuerpo de Cristo con un vaso? Y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no de esta creación. Está comparando un vaso hecho un vaso que es algo material creado. Dice, y Cristo ha entrado en el santuario, en el versículo 12, ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y de cerro, de becerro, sino su propia sangre ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y los becerros y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más tendrá el poder de Cristo? Fíjense. Y abajo en el 15 dice, pero Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento. O sea, no puede hacer esas comparaciones este testigo de Jehová indocto. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10. Fíjense. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, acá el autor de los Hebreos dice que tenemos ya confianza para entrar al lugar santísimo, porque eso es lo que hizo Cristo. Ofreció su cuerpo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y resucitó. La Biblia claramente dice que resucitó en su mismo cuerpo. Dice, fíjense, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Acá el autor, después de que Cristo murió y resucitó, está hablando el autor de los Hebreos acá, que tenemos ya confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Cómo es que ese cuerpo de Cristo ya es inservible? Ahora mismo que Cristo ya pagó y ofreció su cuerpo, la gente sigue viendo el sacrificio de Jesús en la cruz, que murió por cada uno de nosotros y puede digamos, y puede obtener la redención, puede obtener el pago. Fíjense lo que dice, por un camino, el 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. El mismo autor de los Hebreos está hablando de su carne, que ofreció su cuerpo, y como el testigo de Jehová indocto dice que ese cuerpo es inservible, que es inservible como ese vaso que se destruye y ya no sirve, el cuerpo de Cristo ahora es inservible, cuando Cristo sigue salvando. Fíjense la ignorancia que dice este testigo de Jehová. Vamos a poner el cuadrito aquí. Vamos a seguir escuchando un poco más a ver qué dice. Un segundo. Porque cumplió la función de el sacrificio. Fíjense, es inservible de la humanidad. Porque cumplió la función del sacrificio. Cuando yo les mostré acá Hebreos 10, 19 y 20, que ahora tenemos más confianza para entrar al lugar santísimo porque es un camino nuevo y vivo. Y dice que es a través de su carne, de su cuerpo. ¿Cómo que es inservible? Que eso desapareció, que Dios lo desintegró, que ya no sirve. Si Cristo sigue salvando y esa muerte en la cruz ya lo ofreció, por eso por algo resucitó. Como cuando un israelita cometía su pecado,
una vez al año iba el sumo sacerdote, ofrecía cualquier tipo de animal según su economía, si era un gorrión, si era un macho cabrío, si era una vaca, si era cualquier tipo de animal, ¿verdad? Eran animales limpios, no podían ser animales inmundos. Entonces, ese animal se utilizaba todo, su cuerpo, su sangre, sus vísceras, era entregado al sumo sacerdote y el sumo sacerdote se encargaba de hacer la expiación por el pecado de cada uno. Entonces, el cuerpo de Cristo fue destruido, fue derribado, fue deshecho. Fíjense lo que dice. Cristo ahora no solamente representa al sumo sacerdote, sino al Cordero. Como ahora él dice que ese cuerpo fue destruido, fue derribado, fue deshecho, cuando el texto de Juan 2:19 no lo dice. Porque si Cristo resucitaría con ese mismo cuerpo, entonces Cristo no hubiera pagado. Fíjense la locura que dice, le acabo de mostrar y lo vamos a volver a compartir, Hebreos 10. Fíjense, Hebreos 10. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar ahora al lugar santísimo por la sangre de Jesús, el autor de los Hebreos, escribiendo, después de que Cristo murió y resucitó, ahora por un camino nuevo y vivo, dice, que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. O sea, ese cuerpo que se ofreció sigue hoy pagando por nuestros pecados. ¿Cómo es que Él dice que está inservible, que es ya inservible, que ya no sirve más? ¡Qué locura! Es increíble lo que dice este testigo de Jehová. El sacrificio. Porque estaría utilizando el mismo cuerpo. Es como, imagínense ahora... Con ese mismo cuerpo hoy sigue salvando Franklin Enrique. Con ese mismo cuerpo hoy sigue salvando a las personas. Para siempre. No hace falta otro cuerpo, no hace falta traer un becerro ahora, o un macho cabrío, no hace falta nada. Un israelita, imagínense, yo en el tiempo de Israel ofrecía un animal, ese animal. Bueno, hasta ahí vamos a ver el video y lo que quiero mostrarles ahora es este cuadrito donde vamos a refutar las herejías que es este indocto. Fijémonos este cuadrito que después no quiero que se haga muy largo el video, gente, hermanos, pero quiero demostrar las mentiras que dice este testigo de Jehová. Y este cuadrito, para seguir refutando Mateo 14, acá tengo este cuadrito, a ver un segundo, donde está Juan 2, 18 al 22, Mateo 14, 55 al 59 y Mateo 26, del 59 al 61. Entonces, quiero que este cuadrito, vamos a ver después, para refutar Marcos y Mateo, que no pueden utilizar este texto para decir, cuando dice destruir, que ahí dice catalugo, también el verbo catalugo, destruir, deshacer. No pueden utilizar ese texto cuando es un texto de un testigo falso. Y vamos a demostrar por qué es un testigo falso. Fíjense que aquí, en Juan 2:19, vemos las declaraciones de Jesús, que son verdaderas. Cuando dice destruir este templo, fíjense ahí en Juan 2:19, fíjense, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús dice destruir. Está diciendo a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, que destruyan este cuerpo. Está hablando de que los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes, iban a tomar la acción sobre él, que tomaran la acción sobre él, porque estaba hablando de cómo lo iban a matar. Y acá en los testigos falsos claramente vemos que es, el alegato que dan estos testigos falsos es que ellos dicen que Jesús dice en Marcos 14:58, dice, fíjense acá, yo destruiré. Fíjense, yo destruiré. Como acá están diciendo los testigos falsos que Jesús dijo que Jesús iba a tomar la acción sobre
el templo, yo destruiré. Y en Mateo también dice lo mismo, en Mateo dice, yo puedo destruir. O sea, que Jesús está tomando la acción de destruir el templo cuando Jesús dijo, destruir este templo, en referencia hacia él, al templo de su cuerpo, porque lo aclara el autor. Y entonces vemos que no coinciden los testimonios, entonces son testimonios falsos. Pero vamos a darle la estocada final a este testigo de Jehová con Mateo, perdón, con Juan 2:18 al 22. Vamos a leer. Y acá ya no importa que los testigos, por ejemplo, este testigo de Jehová Federico que dice, no, que los testigos de Jehová, que los testigos eran verdaderos porque los testigos dicen, habían entendido que sea el templo literal. El templo literal. Entonces, por más que ellos hayan entendido bien que sea el templo literal, claramente es un testimonio falso, porque Jesús dijo, destruyan este templo, y ellos están diciendo que yo destruiré. Es falso el testimonio, por donde venga, y aparte hay que hacerle ahí la interpretación bíblica, la hermenéutica, donde podemos ver que el mismo autor se encarga de decir que se refiere al templo de su cuerpo, y el mismo autor en Marcos 14 dice que ninguno de esos testimonios coincidían entre sí. ¿Por qué? Porque el único testimonio verdadero era el de Juan 2:19, que dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y ya no importa si los testigos habían interpretado bien o mal. Fíjense, pero fíjense por qué yo digo que este testigo de Jehová no sabe de contexto. Porque en Juan 2:19 dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, fíjense, dice, los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Ellos entendían el templo literal. Pero el autor aquí aclara, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjense, y esto es clave, ¿por qué lo aclara el autor? Porque es eso lo que entendió Juan, y es eso lo que después ahora van a recordar sus discípulos, y por eso cuando Jesús dice destruya, no está hablando que él, primero que ahí no está Dios, como dice Franklin, que dice Dios iba a destruir, que Dios iba a deshacer. Ahí no está el Padre implicado, está hablando Jesús. Y tampoco Jesús dice que él se iba a disolver su propio cuerpo, porque no está diciendo que él se iba a disolver. Dice, destruyan, le dice a los fariseos, con respecto a que iba a morir, a cómo lo iban a matar. Entonces está hablando de su muerte y su resurrección. Y fijémonos que en el 21 Juan dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Fijémonos acá, vamos a ir terminando ya, para terminar. Pero fíjense que el 22 es clave para mí, porque todos se quedan hasta el 21, pero el 22 es clave. En el 22 dice, reafirmando Juan los dichos de sus discípulos, reafirmando los dichos. Fíjense, por eso, cuando resucitó de los muertos, fíjense, cuando ya resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué es lo que había dicho? ¿Qué es lo que Jesús ya había anunciado? Por eso esto tiene mucho que ver el 22 con el 19, cuando dice destruir, que Jesús hablaba del templo de su cuerpo y se refería a cómo lo iban a matar, cómo iban a destruir su cuerpo, digamos, cómo iban a arremeter contra él. Por eso, en el 22 dice, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. ¿Qué es esto? De que él iba a morir y resucitar. Él se lo había dicho a sus discípulos y sus discípulos nunca le entendieron. Y fíjense, entonces cuando los discípulos, fíjense cómo el texto bíblico es claro, y Juan dice, y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús les había hablado. ¿Y qué les había hablado? Y ahora pregunto, fíjense, esto es clave. ¿Y qué les había hablado? Esto es clave, hermanos. Esto es clave. ¿Qué les había hablado? Fíjense, ¿qué les había hablado? ¿Qué les había hablado? Esto es clave. ¿Qué les había hablado? Les había hablado Jesús o el mismo Padre, que no aparece por el texto acá en Juan 2,
no aparece que el Padre iba a disolver el cuerpo, que lo iba a desaparecer, que después con otro video en Lucas se lo voy a mostrar y ver que hay dos varones ahí que están testificando, digamos, del cuerpo de Jesús, y ahí vemos que en ningún momento ellos dicen que el cuerpo fue disuelto, que Dios se llevó el cuerpo, nada. Pero volviendo acá, ¿y qué les había hablado Jesús a sus discípulos? De su muerte y su resurrección, de cómo iba a morir, pero no le está hablando de que iba a disolver su cuerpo o que Dios iba a desaparecer el cuerpo, como dice Franklin Enrique ahí, destruyan, porque ahí dice destruyan, desaparecer, disolver. Fíjense, y vamos a ver cómo vamos a buscar lo voy a buscar un versículo, hay varios, pero cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, por eso acá Juan está hablando, aclara que hablaba del templo de su cuerpo y de su muerte, de cómo iban a destruir, el verbo, digamos, la palabra destruida ahí, en Juan 2:19, significa de cómo lo iban a matar, no que Dios iba a disolver su cuerpo, de la muerte. Fíjense, y de qué iba a resucitar. Fíjense, esto está en Mateo 16:21, lo vamos a compartir. En Mateo 16:21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas por parte de los ancianos y de los principales sacerdotes. Fíjense. Y de los escribas. Y ser muerto, fíjense, y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no le permitas Dios, Señor, eso nunca te acontezca. Los discípulos nunca entendieron. Entonces ahora, cuando en Juan 2:19, Juan lo aclara acá, dice, pero en Juan 2:19-22, pero cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron. Fíjense lo que dice Juan acá, aclara, ¿qué se acordaron sus discípulos? Que había dicho esto, de las palabras de Jesús. ¿De qué? De que él iba a morir y resucitar, pero en ningún momento que él iba a disolver su cuerpo, o que iba a desaparecer y opcionalmente iba a tomar un cuerpo espiritual. Esas son palabras que le han implementado ahora en el siglo XXI los testigos de Jehová, ignorantes de la palabra de Dios. Pero bueno, esta es la partecita que quería compartir, hermanos. Entonces, esta es la partecita que queríamos compartir. Espero que les haya servido el video y que lo puedan compartir y mostrarle la ignorancia de este testigo de Jehová indocto. Así que bueno, sin más nada que decir, les mando un saludo y hasta el próximo video. Vamos a seguir refutando las mentiras de este testigo de Jehová.